Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en un sitio espectacular en las montañas. Vamos a descubrir el precioso pueblo de Guadalest. Guadalest está bastante alejado de grandes ciudades y del mar Mediterráneo. Desde aquí hasta Benidorm, por ejemplo, nos haría falta unos buenos 40 minutos para llegar. Eso sí, eso no quita ganas de muchísimas personas que visitan este precioso pueblo y el castillo de Guadalest, junto con el embalse que veremos también en breve. Vienen con los coches, con autobuses de excursiones. Por cierto, si venís aquí en coche, el parking municipal está justo aquí y vale un precio único de 2 euros por todo el día. Solamente pagáis 2 euros y podéis dejar estacionado ahí el coche el tiempo que estéis aquí en Guadalest. Vienen muchísimas excursiones también solos desde hoteles o desde cualquier tour operador. Es una preciosa zona que combina turismo y donde también vive gente todo el año. En Guadalest, por cierto, no viven muchas personas. Oficialmente aquí viven 243 habitantes. Y toda esa zona, todos los habitantes que hay aquí básicamente viven aquí y trabajan aquí mismo en numerosas tiendas, en hostelería, en unos hotelcitos rurales muy monos que hay por aquí también. Un montón de museos, como por ejemplo este de aquí, que es Museo Microgigante. En total hay como 7 u 8 museos aquí en Guadalest. Por lo tanto, trabajo no falta. Además de diferentes tiendecitas donde se pueden comprar varios tipos de souvenirs y regalos. Esta es la fuente del río de Guadalest. La gente recoge aquí agua potable, por cierto. Está muy fresquita y viene súper bien en verano. Y este río baja también de la parte de Algar, que es donde están las famosas fuentes de Algar, que también hemos visto, y están bastante cerquita de Guadalest, por lo tanto lo podéis visitar todo en un solo día. Las calles de Guadalest son bastante chiquititas y pequeñas, prácticamente por muy pocas de ellas se permite tráfico de coche, todo lo demás es zona peatonal. Hay varios jardines preciosos con terrazas donde la gente puede entrar a tomar algo o comer algo. Por cierto, el menú en los barecitos y cafeterías de aquí vale unos 14 euros con 50, menú de 2 platos más pan, bebida y postre. Las tiendas venden souvenirs, cestas por ejemplo artesanales, y he de decir que los precios no son tan altos como podría ser en muchísimas otras zonas turísticas, así que me sorprende gratamente. Es cierto que Guadalest, ¿sabéis a qué me recuerda? Me recuerda el pueblo de Mojácar. Os voy a poner el vídeo aquí enlazado en el comentario debajo para que lo podáis ver, pero me recuerda muchísimo el pueblo de Mojácar, las pequeñas calles con tiendas turísticas y las increíbles vistas a toda la bahía y a la montaña. Y es bastante similar. Al ver estos dos vídeos, decidme por favor si también le encontráis similitudes como lo estoy haciendo yo. Aquí la zona del castillo, que es la parte un poco más arriba, que es la que veremos ahora en breve, forma parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, por cierto. ¡Ay, mirad qué mono! Incluso venden collarcitos así para perros y, ¿por qué no?, para gatos también si queréis. Se puede hacer incluso una moneda conmemorativa de vale 2 euros y se os imprime como si fuera el logo o las vistas de Guadalest en ella. Es como una moneda que después tenéis de recuerdo. Es una pequeñita población donde hay muchísimas calles así con muchas escaleras, son callecitas pequeñitas y aquí enfrente veis una de las casas típicas a más poder ser de Guadalest. Es una casa donde vive gente, no es un museo, no es nada turístico, pero la gente puede pasear al lado y ver cómo son las entradas a esas casas, cómo son las puertas, cómo es una casa de Guadalest. Por cierto, aquí al lado también está el embalse de Guadalest, donde se guarda el agua. Ahora mismo los niveles están bastante bajitos, pero el color de este agua es pura fantasía, es increíble. Lo veréis y veréis lo
turquesa intenso que está el color. También aquí, como veis, hay muchas tiendecitas y en esas tiendas sobre todo es bastante popular cerámica que está pintada a mano. Aquí tenemos ya poquito a poco las increíbles vistas a los jardines, al valle, a las montañas, y enfrente donde veis las nubes bajas está el mar Mediterráneo. Aquí abajo también tenemos algunos parquecitos infantiles para jugar para los niños. Así que incluso la gente que vive aquí con niños, las familias, no tienen ningún problema porque los niños pueden pasárselo estupendamente aquí mismo. Y ahí enfrente es lo que es la entrada ya a la parte más antigua, la entrada a la parte del castillo. Por cierto, este castillo existió todavía en la época musulmana. O sea que fueron antes del siglo XIII más o menos, orientativo. Después del siglo XIII ya se conquistó por los primeros cristianos aquí en la zona, pero anteriormente todo esto fue la zona musulmana. Mirad qué auténtica preciosidad es esta zona. De hecho, os voy a decir más, anteriormente, hace siglos, os estoy hablando, y muchas décadas, toda esta población dependió de agricultura. Aquí se cultivaban cítricos, olivos, almendros y muchísimas hortalizas también en los valles de esa zona de Guadalest. Porque es una zona que aparte en invierno está como más, no está tan calurosa. Y en verano también está más fresquita. Aquí hay algo más de humedad, se conserva en los valles, por lo tanto es estupendo para cultivar. Pero con el tiempo, cuando la gente ya ha visto de que se puede sacar provecho, empezó el turismo, obviamente lo cogió todo. Y el turismo es la forma principal de ganarse la vida en el pueblo de Guadalest. Sobre todo es hostelería, como ya os he comentado al principio, hay un par de hotelitos rurales muy bonitos con preciosas vistas al mar Mediterráneo y a las montañas. También hay hostelería, barecitos, restaurantes, cafeterías, tiendas, museos, hay 8 como ya os he comentado. Y aún así la mínima parte de la gente que vive aquí siguen siendo agricultores y siguen dedicándose a agricultura, ya sea de cítricos, olivos, almendros o de lo que fuera. Ahora mismo estamos entrando en la entrada oficial de lo que antiguamente era la parte del castillo. Aquí también hay algunos museos. Por cierto, uno de ellos es una antigua casa principal, que es este de aquí enfrente, por eso aquí veis algo más de aglomeración de gente. Algunos museos son de pago y otros como una casa típica, me parece que era del siglo XVI o XVIII, la veremos en breve también. Este es gratuito, por ejemplo. Esto es la entrada al castillo, donde también podéis subir hasta arriba y disfrutar de las vistas maravillosas. De hecho, justamente ahí donde están las piedras, a ver si lo podemos ver, ahora en breve, justamente ahí hay gente que van a subir a lo que es la parte alta del castillo mismo. Y por ahí viene mi familia, que también están descubriendo esta zona. Nosotros hemos estado en Guadalest ya unas 3 veces. En los 10 años que vivo aquí es poquito. Pero aún así hemos estado aquí algunas veces y aún así no nos deja de sorprender. Es un sitio precioso, espectacular, maravilloso para venir a descubrirlo y por qué no incluso poder vivir aquí. Tenemos aquí también a la derecha una iglesia que sigue funcionando perfectamente y es una iglesia donde también se celebran misas y aparte obviamente dejan entrar a los turistas adentro. Os voy a enseñar un poquito cómo es, mientras que os voy contando algo más sobre el pueblo. Aquí en este pueblo obviamente hay poquitas personas, por lo tanto todos se conocen, es súper seguro, todos saben de dónde es cada vecino, quién es la familia de quién, no hay muchos coches, el aire aquí es bastante puro. No vamos a gritar mucho porque estamos en una iglesia, por lo tanto vamos a mostrar un poco de respeto. Y es un pueblo idílico, tranquilo, uno de los más bonitos de nuestra zona, por no decir el más bonito de toda la provincia de Alicante. Mirad, ahí enfrente tenéis la casa típica,
que esta es gratuita, es entrada gratuita, por lo tanto no tenéis que pagar por ello. En la parte final, donde nos estamos dirigiendo ahora mismo, está el ayuntamiento, un pequeño edificio del ayuntamiento, colegio de educación básica. También hay un médico aquí en el pueblo, una consulta de médico. Supermercados grandes, obviamente aquí no hay, como podéis ver, es una población pequeña, es turística sobre todo. Así que la gente va a comprar a supermercados locales en pueblos cercanos, a Benimantel, bajan, pues, no sé, a cualquier supermercado así grande con el coche. Por cierto, aquí es necesario tener un vehículo. Hay un autobús que, por ejemplo, baja hasta Benidorm, pero es una vez al día solamente, si no me equivoco. Así que en general para moverse hace falta una bici eléctrica, un patinete, un coche, lo que sea. Coche obviamente será lo más cómodo al vivir en un pueblo tan chiquitín. Y esta es la plaza principal, una preciosa plaza, donde ahora mismo todavía hay color. Hay muchísimo color porque acaban de terminar las fiestas de agosto y todavía no han quitado la decoración. Y aquí tenéis las maravillosas vistas. Este es el famoso embalse de Guadalest. Y mirad el color del agua. Es simplemente espectacular. El color turquesa tan clarito que hay es sumamente precioso. Y tenéis las vistas a todo el valle de Guadalest y a las montañas. ¿Cuánto vale vivir aquí? Preguntaréis vosotros. Pues sinceramente, para comprar hay ofertas bastante buenas. He encontrado 21 propiedades en total. Desde 40.000 euros podéis encontrar un piso de una habitación de 40 metros cuadrados. Desde 75.000 euros de 2 habitaciones, también un piso de 64 metros cuadrados. Y los pisos obviamente están en la entrada donde hemos empezado el vídeo. Después, casa rural. Tenemos desde 56.000 euros de 2 habitaciones, 50 metros cuadrados. Casa chiquitita pero rural, donde también tenéis terreno. Por cierto, esto lo que veis enfrente es el Colegio de Educación Básica de aquí de Guadalest. Finca rústica tenemos desde 96.000 euros, que ya sube el precio, pero es una finca rústica, es bastante terreno. Y una casa independiente barra chalet, como lo queráis llamar, casa independiente con terreno, desde 125.000 euros. Cuanto más alto es el precio, pues significa que más renovado esté, que más metros cuadrados tiene, mejores vistas y más terreno. Alquiler solo encontré 3 propiedades aquí, no es mucho, pero es porque es un pueblo chiquitín como podéis ver. Piso de una habitación, 45 metros cuadrados, 650 euros. Casa rural de 6 habitaciones, 119 metros cuadrados, una casa enorme, por 950. Y un chalet, una casa independiente de 3 habitaciones y 150 metros cuadrados, por 1.200 euros. No es para nada barato el alquiler aquí, teniéndose en cuenta de que es un pueblo chiquitín, pero ya que es un pueblo turístico, casi no hay oferta, de ahí los precios tan altos. Pero la buena noticia es que para comprar sí que tenéis más opciones. Hay también locales comerciales, solamente he visto 2 en venta, desde 52.900 euros, un local comercial, pero alquilar no se alquila de momento ninguno. Así es este pueblo, lleno de color y lleno de cositas artesanales. Ahí tenéis la salida del castillo, la salida principal. Todo este recorrido es el que hace la gente que van al Museo del Castillo. Obviamente tenéis que tener en cuenta que es un sitio muy turístico y lo visitan muchísimas personas a lo largo de todo el año entero. Y a partir de aquí ya será decisión vuestra si queréis venir aquí a vivir o simplemente visitarlo como uno de los pueblos más bonitos de nuestra provincia. Así es este preciosísimo antiguo pueblo de la montaña que es Guadalest. Increíbles vistas, mucho turismo, pero también tienen muchas cosas que son necesarias día a día para todos aquellos que deciden vivir aquí en esta preciosa e increíble naturaleza. Espero que os haya gustado el tour de hoy por este pueblo de Guadalest y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo. Adiós.